Vamos a volver a ver lo que vimos en magnetostática, que la fuerza magnética no realiza trabajo. Básicamente sabíamos que si expresábamos el diferencial de trabajo como F escalar dl, pero este dl era b de t, automáticamente con la fuerza magnética teniendo ya un b vectorial b, esto apunta perpendicular al b, por lo que daba 0. Esa era la forma de justificar que la fuerza magnética no realizaba trabajo, pero si bien esto significaba que las fuerzas magnéticas podían alterar la dirección en la que una partícula se movía, pero no podían darle más velocidad o hacer que desacelere, habíamos planteado la pregunta en qué pasaba cuando teníamos el caso de tener una grúa magnética que levanta un auto. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Porque alguien está haciendo trabajo y tenemos un imán gigante que por lo menos lo mantiene para que no se caiga. Así que vamos a volver sobre esto. Entonces, lo que estamos seguros es que alguien está haciendo el trabajo sobre el auto. Entonces, si no es el campo magnético, entonces, ¿quién es que lo hace? Lo primero que vamos a decir es que el auto tiene que ser ferromagnético para que podamos utilizar el imán. Y esto significa, como ya hemos visto, que el auto tiene un montón de dipolos magnéticos que en el fondo son electrones, que están todos alineados. La magnetización resultante es equivalente a una corriente ligada que recorre alrededor de la superficie. Entonces, vamos a suponer que el auto es un bucle circular. Suponemos que tiene una carga lambda y una velocidad angular omega. Esta situación es parecida a una que ya vimos, que era un bucle por arriba de un solenoide. El bucle tiene una corriente I, radio R, y el solenoide tiene este campo B. Y entonces teníamos la fuerza magnética sobre el bucle, que es esto. En nuestro caso nos queda F igual 2pi y A PS, en vez de poner B por el coseno, ponemos directamente la componente radial del campo magnético. Recordemos el detalle de que el campo magnético tenía que ser no uniforme, si no esto daba 0. Y en ambos casos es así, es no uniforme. Y según como lo definimos, esto es lambda por omega por A. Si el anillo se levanta a una distancia dz, el trabajo va a ser igual a F, que lo escribimos como 2pi. Este I tiene todo esto, así que ponemos un A cuadrado lambda omega bs, que es F por el dz. Esto incrementa la energía potencial del anillo. ¿Quién hizo el trabajo? Pareciera como si fuera el campo magnético, pero en realidad, si recordamos el ejemplo donde teníamos un bucle cuadrado, una zona de campo magnético y una masa m, y encontrábamos para qué corriente la fuerza magnética iba a balancear la fuerza gravitatoria, y vimos que la velocidad que tenía la corriente iba a cambiar cuando el bucle empezaba a ir hacia arriba, y entonces ya dejaba de ser solo la velocidad de la corriente, sino además esa velocidad que llamábamos u, que era hacia arriba, terminamos teniendo una velocidad en diagonal. La fuerza magnética, una vez más, terminaba siendo perpendicular a la suma de W, o sea, la velocidad neta. La fuerza apuntaba otra vez perpendicular. Así que sabíamos que no podía hacer trabajo sobre la carga Q. Entonces la fuerza magnética tenía una componente que iba en contra de la dirección que tenía la velocidad W. Por lo tanto asumíamos que tenía que haber alguien, por ejemplo una batería, que haga trabajo para contrarrestar la parte de la fuerza magnética que iba en contra de la velocidad de las cargas. Así que lo que pensábamos que era el trabajo hecho por la fuerza magnética era hecho por lo que decimos acá una batería.
y lo que hacía la fuerza magnética era redirigir lo que la batería estaba haciendo. Y pusimos el ejemplo como cuando uno tiene una masa en un plano oblicuo y hace una fuerza en esta dirección, y el plano oblicuo lo único que hace es redireccionarla en la dirección diagonal. Entonces uno puede decir la fuerza magnética tiene una componente hacia arriba, pero todo lo que pueda hacer para arriba se contrapone con lo que hace hacia, en este caso a la izquierda, que va en contra de la velocidad de W. Así que netamente es como que no hace nada. U, recordemos, es la velocidad que está asociada con el movimiento por la fuerza magnética y el movimiento de las cargas. Así que por lo que dijimos vamos a tener una fuerza electromotriz de movimiento que se induce en el anillo y que se opone al flujo de la carga. Y por definición eso es menos dφ dt. Dφ es el flujo a través de la cinta, que sería el anillo en un tiempo t y en un tiempo t más dt. Así que dφ es igual a bs 2πa dz. Es importante, esto es a través de la cinta, por eso 2πa dz. Ahora, por otro lado, la fuerza electromotriz también era la integral cerrada de F dl, pero este F es fuerza por unidad de carga. Haciendo esto sobre el anillo es F por 2πa, asumiendo la asimetría para poder tener afuera el F de la integral. Entonces, esto tiene que ser igual a menos dφ dt. Acá tenemos el dφ, así que tiene que ser igual a menos bs 2πa, y el dt lo ponemos acá, dz dt. Entonces esto se puede cancelar con esto, vamos a mantenerlo así. Se cancela y el f queda menos bs dz dt. Recordemos, esto es la fuerza electromotriz asociada con el movimiento del anillo. Ahora, con esto se puede obtener cuánto es la fuerza en un segmento de longitud dl. Es F por lambda dl, porque esto era la fuerza por unidad de carga, así que por eso aparece el lambda y luego el dl. ¿Todo esto para qué? Podemos escribir cuánto es el torque, que en magnitud va a ser igual a el A menos bs dz dt, que es el F, pero por lambda, y la longitud del bucle. Todo esto está ocurriendo por el movimiento del bucle, y esto genera un trabajo. Está haciendo un torque que va en contra de la corriente, así que esto va a desacelerar la rotación, así que el diferencial de trabajo, si consideramos que n de phi es igual a n omega dt, no estamos escribiendo el de phi como omega dt, entonces nos queda, tenemos el n, que vamos a escribirlo como menos 2pi al cuadrado lambda omega, que viene de acá, bs dz, y dt queda así. En definitiva, el anillo se va desacelerando y perdemos energía rotacional. Observemos entonces que esto que se pierde, la energía que se pierde, es exactamente igual a la energía potencial que se gana en magnitud. Así que una vez más, lo que hizo el campo magnético es transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. Entonces repasemos qué pasó. Pusimos el imán encima del auto, lo expresamos como un bucle. Al moverse, tuvimos una fuerza electromotriz que va en contra, por el cambio de flujo magnético, va en contra de la corriente. Eso hace que tengamos un trabajo
en contra de la corriente, que es exactamente igual a la energía potencial que ganamos por el movimiento. Entonces el trabajo hecho por la componente vertical de la fuerza magnética es igual y opuesta al trabajo hecho por la componente horizontal. ¿Qué ocurre con el imán? Fue completamente pasivo en todo este proceso. Vamos a modelar el imán como un bucle grande circular de radio B que tenemos acá, que está sobre una mesa y tiene una corriente IB, y digamos el auto es este bucle más chico con corriente IA, radio A. Podemos suponer que está en el piso. Supongamos que las corrientes son constantes y estas corrientes paralelas se atraen, y entonces si la parte del imán está fijo, el auto, el bucle azul, se va a ir hacia arriba. Supongamos que ajustamos las corrientes de modo que tengamos el azul flotando a una distancia h, donde tendríamos compensado la fuerza magnética con el peso, ¿no? Supongamos que es ma la masa, y por lo tanto eh, vamos a directamente poner cuánto vale, no lo vamos a calcular. La cuenta se puede hacer teniendo en cuenta el campo magnético de un bucle y la fuerza entre un bucle y un dipolo magnético, que era gradiente de m por b. Uno puede obtener la fuerza, que es igual a 3pi sobre 2 mu 0 IA IB a cuadrado b cuadrado h, b cuadrado más h cuadrado a las 5 medios, y esto tenemos que igualarlo a ma g. Supongamos ahora que el bucle sube una cantidad infinitesimal de z, parecido como lo que vimos antes. Entonces el trabajo es igual a lo que se ganó en energía potencial. Eso es ma g dz. Vamos a ponerle una g para asociarlo a la energía potencial, pero mag es todo esto que tenemos acá, así que tenemos 3pi sobre 2 mu 0 ia ib a cuadrado b cuadrado h b cuadrado más h cuadrado a las 5 medios de z. ¿Quién hizo este trabajo? ¿El campo magnético? No, otra vez parecido a lo anterior. Tenemos una fuerza electromotriz que aparece por el cambio de altura. Ahora lo podemos escribir en términos de la inductancia mutua. El flujo a través de A es M por la corriente en el otro. Para saber quién era la inductancia mutua, teníamos un ejemplo de también dos bucles, donde uno era chico y el otro grande. El M que teníamos era este. Traemos ese M, que es igual a pi mu 0 sobre 2 al cuadrado b cuadrado más h cuadrado, 3 medios. En esa cuenta, tanto ahí como la cuenta de esta fuerza, suponemos el bucle azul como un dipolo magnético. Entonces, la fuerza electromotriz IA, que por definición es d phi a dt, esto es igual a, tomando phi a como mi, a menos ib de m dt, donde en m tenemos el h, que lo podemos tomar como lo que cambia con el tiempo. Y esto se puede escribir como menos ib de m de h dt. Así que por un lado vamos a tener menos ib, luego derivar el m en función de h, eso va a dar menos 3 medios pi mu 0 sobre 2 a cuadrado b cuadrado más h cuadrado, todo a las 5 medios, y sale un 2h de adentro, y el de h dt unos menos dz dt. Así que esto que está yendo en contra, si queremos calcular el trabajo, es menos
la fuerza electromotriz, luego tenemos corriente, que en el fondo es carga sobre dt, y luego dt. Y la fuerza electromotriz, recordemos, en el fondo es un trabajo por unidad de carga. Así que lo único que nos queda es juntar todo. Si hacemos eso, nos va a quedar, bueno, con este menos que viene de que es el trabajo que se hace para ir en contra de esta fuerza electromotriz en el fondo. Este menos con este menos de acá, y este queda positivo. Tenemos 3pi sobre 2, acá hay un 2 y un 2 que se puede cancelar, mu 0 y a y b, a cuadrado b cuadrado h sobre b cuadrado más h cuadrado a las 5 medios de z. Y es el mismo trabajo otra vez que teníamos acá para la energía potencial cuando se subía. Ahora también tenemos una fuerza electromotriz vía Faraday porque tenemos un movimiento del azul. Eso induce en una fuerza electromotriz que vamos a poner phi b, y esto es igual a m y a. La m es exactamente la misma, así que tenemos un EB que es igual a menos IA dm dt. Haciendo exactamente lo mismo, podemos calcular quién es dWb, que sería menos EB y BDT, que sería el trabajo para mantener la corriente en B, o sea, en el de arriba. Entonces, otra vez tomando lo que ya teníamos, el IB, obtenemos que esto es 3pi sobre 2 mu 0 y a y b, a cuadrado b cuadrado h, b cuadrado más h cuadrado a los 5 medios de z. Entonces tenemos un trabajo de sobra, porque está bien, uno compensó el otro, pero este, ¿de dónde salió? Así que tuvimos que hacer el doble de trabajo para subir una cantidad de z. La respuesta resumidamente es que aumentó la energía almacenada en los campos. Uno puede hacer la cuenta y llegar a que obtiene que la energía en los campos es justamente dWb, lo que nos había dado. Entonces lo que tenemos es que el bucle A nos está dando la energía para que suba y el bucle B nos está dando la energía para los campos. Así que si a uno solo le interesa el trabajo hecho para que el auto suba, se puede ignorar la parte que tiene que ver con el bucle de arriba y la energía en los campos. En estos modelos el imán lo mantuvimos estacionario, o sea, estaba la grúa quieta y luego el auto se mantiene pegado. Pero en realidad eso sería como un modelo distinto, porque acá estuvimos hablando de una distancia h y cómo subía una distancia de z. Después está el momento en que ya queda pegado. Es como tener una caja grande donde tenemos el verde, una caja más chica, azul, para el bucle azul. Y entonces como las corrientes están más cerca, tenemos una fuerza de atracción mucho más grande que lo que teníamos antes, que era MAG. Entonces tenemos las dos cajas juntas y después tenemos una cuerda, si pensamos en la grúa, que lo puede levantar. Ese caso en el fondo es lo mismo que el bucle cuadrado con la masa. Cuando se mueva, la fuerza magnética va a apuntar en diagonal, la vertical levanta el sistema, pero la horizontal se opone a la corriente, así que no tenemos trabajo neto. Ahora, notemos que la distancia relativa entre los bucles no cambia, así que todo lo que tenía que ver con la fuerza electromotriz de movimiento, eso no lo vamos a tener. Así que no necesitamos ninguna energía, digamos, para mantener la corriente, y ni tampoco necesitamos energía para agregar a los campos, porque los campos no están cambiando. En este caso, claramente el que hizo el trabajo es la persona o el aparato que está subiendo la cuerda. Lo único que hace
el campo magnético es transmitir esa energía de movimiento hacia arriba al auto, ¿no? En esta etapa donde ya están juntos. Entonces, al final, si tenemos un imán y no una corriente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pero para hacer un imán hay que magnetizarlo. Y eso hay que hacerlo ya sea artificialmente mediante alguna corriente que genere un campo magnético. Y entonces lo que está pasando es que se está desmagnetizando a medida que las corrientes se van perdiendo. Entonces uno tendría que volver a remagnetizar y ahí otra vez uno haría trabajo. O sea que alguien en algún momento tuvo que hacer algo. No es que viene gratis el campo magnético. El hecho de que los campos magnéticos no hagan trabajo viene directamente de la fuerza de Lorentz. Así que si uno pensaría que hay una excepción, tiene que explicar directamente por qué la fuerza de Lorentz está mal. Por ejemplo, si existieran los monopolos magnéticos, la fuerza de Lorentz cambiaría a esta forma y en ese caso los campos magnéticos podrían hacer trabajo, pero solo sobre cargas magnéticas. Algo que en principio no tenemos, así que a menos que uno tenga un auto hecho de monopolos, uno no puede resolver esto. Otra posibilidad es que además de que existan cargas eléctricas, existan dipolos magnéticos permanentes. Uno podría estar pensando en un electrón que tiene una especie de momento dipolar. Si pensamos en el spin, pero lo que pasa es que no se puede asociar a ninguna corriente. En ese caso, entonces sí, uno no podría decir que le está sacando corriente al electrón, pero esto es completamente teórico y desde ya está fuera de la electrodinámica clásica. Si bien acá no hemos dicho nada de cuántica, lo que se ve clásicamente explica el porqué de que el campo magnético no hace trabajo y de dónde venía. En electrodinámica clásica seguimos lo que asumía Ampère, que todo fenómeno magnético es debido a cargas eléctricas en movimiento y los dipolos magnéticos puntuales los interpretamos como límites de bucles muy chicos. Todo eso queda en el ambiente de la electrodinámica clásica.